Cambiemos de tema y es que le cuento que hay una exposición que ahora se encarga de recuperar el trabajo de artistas de los años 70. ¿Sabe cómo? Aquí se lo decimos. Para conocer el trabajo de un grupo de artistas que buscaban replantear el arte público e interrogar la función social del arte, el Museo Universitario Arte Contemporáneo exhibe Grupo Mira. Es la primera exposición que recupera el trabajo del Grupo Mira, que es uno de los colectivos más importantes de los años 70, ¿no? Digamos que en los años 70 se conformaron una serie de grupos, ¿no? que empezaron a trabajar en contra de la idea de la autoría única, trabajaron en grupos y también pensaban un poco revolucionar la idea de la producción artística en colectivo. Los integrantes del Grupo Mira se conocieron en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en donde trabajaron juntos. Sus obras buscaban reflejar una serie de problemas sociales y políticos que se vivían en México por medio del arte. Las principales líneas de trabajo del Grupo Mira tenían que ver con recuperar formas de arte público, arte político. Intentaron renovar estrategias como el mural, como la gráfica y generar como nuevos lenguajes y nuevos discursos a partir de la experimentación y del trabajo también comunitario. La exposición está dividida en 3 grandes núcleos, que van desde la conformación del grupo, donde se abordan sus vínculos con otros artistas. En el segundo bloque se exhiben sus trabajos en la Universidad de Puebla, y en el tercero se aborda la reconstrucción, conservación y recuperación gráfica que hicieron en el 68. La exposición busca recuperar el trabajo del grupo desde el año 65 hasta el 82. La muestra estará abierta al público hasta enero del siguiente año. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.